Amados, esta es la hora de Dios para oír la palabra santa. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para que hagamos conforme Dios nos ordena. ¿Estamos listos? Ojalá y que siempre tengamos el corazón listo y nuestra mente para oír lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar primeramente y luego vamos a pasar a leer la lectura, que es muy conocida, pero primeramente oramos a Dios. Padre, delante de tu presencia estoy en esta mañana para darte gracias por tus bendiciones. Gracias por esta oportunidad que tú me das. Este nuevo día, Señor, que tú me permites para oír también tu palabra. No solamente para hablarla, sino para oírla y guardarla en mi corazón. Oh Dios, pido por aquellos que se conectarán, Señor, al chat para oír la palabra, que tú les bendigas, tú les guardes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en tus manos me encomiendo. Bendice cada uno de ellos que estarán ya conectando, Señor, están listos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en tus manos están, como mi vida también en tus manos. A ti gloria y honra para siempre. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, la porción bíblica que encontramos es en Filipenses otra vez, en el capítulo 2, versículo 12. Y nuestro tema de esta ocasión, ponga atención, el título es Salvación, pero dice pasado, presente y futuro. Lo que vivimos en el pasado, vamos a ver cómo pasamos. En el presente, cómo estamos viviendo. ¿Y cuál es el futuro? ¿Dónde vamos a pasar el futuro? Para obtener la salvación que Dios promete. Hemos estado hablando mucho sobre el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 5, que tiene una gran explicación. Ojalá que siempre recordemos que son promesas de parte de Dios lo que tenemos ahorita. Si somos fieles a Él, como dice el Señor Jesús a Nicodemo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Y Él ha prometido que nosotros tenemos que ir conforme a la palabra de Dios. Por eso hemos hablado y nos dice el versículo: por tanto, amados míos, dice el hermano Pablo a los filipenses, como siempre habéis obedecido, no con solamente mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados que en vuestra salvación. ¿Qué quiere decir? Ocupados. Que estemos ocupados siempre en la salvación que nos prometió el Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Con temor y temblor. Quiere decir que exactamente que con temor quiere decir que con cuidado estemos viviendo en el tiempo que estamos presentes. Porque el futuro será más glorioso cuando terminemos la carrera. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando en esta porción: pasado, presente y futuro. Dios quiere que nosotros vengamos, y el apóstol Pablo nos insta a que vivamos
que ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No porque ya recibiste al Señor, ya tienes la salvación. La tiene prometida. Te prometió el Señor salvarte y darte salvación y una vida eterna, pero allá en el cielo, no aquí en la tierra. Por eso que si eres salvo ahorita, recibiste a Cristo en tu corazón, tienes salvación. Pero no se cumple, como dice el apóstol Pedro, hasta la manifestación de Jesucristo. Porque Él tiene que manifestarse para que tú y yo tengamos la salvación completa. Porque realmente dice que nosotros somos responsables porque somos templo de Dios, ahorita en el presente. Somos templos de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios. Y no sois vuestros, no es de nosotros, es de cuerpo. Lo vestimos muy bien, pero no es de nosotros. Pero lo que está dentro es de Dios. Debemos de cuidar lo que está dentro y lo que está afuera, porque pertenecemos ahora, somos luz para el pecador. Cristo mismo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Que nosotros los cristianos que debemos presentar que somos luz, no oscuridad de la calle. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. El cuerpo debe ser santo, porque eres templo de Dios. Y el mismo Señor dice en capítulo 3, versículo 16, dice, el cuerpo es para Dios, no para pecar o fornicar. Todo esto debemos de recordar, amados hermanos y hermanas, que usted está escuchando la palabra, que cuando ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos de Él. Debemos de vivir una vida que a Él le agrade. Porque si no vivimos conforme Él quiere, ¿cuál es el premio que vamos a recibir? Porque si no obedecemos al Señor, no vamos a recibir nada. Aunque hayan pasado 30, 40, 50 años diciendo somos cristianos, pero no hacemos la voluntad de Dios. El cuerpo debe ser santo porque eres templo de Dios. Ahora, el primer punto es tu vida pasada, con mi vida pasada, cuando vivíamos en el mundo. El Señor lo sabe, cómo vivimos en el mundo. Y Él dice, la primera fase de tu vida pasada, en el momento que una persona pone confianza entera en Cristo, Dios Padre lo salva. Confiamos en Él. En ese momento, dice, su salvación quiere decir que lo libra del lago de fuego. Claramente está hablando, cuando hay salvación,
es porque nos libra del lago de fuego, porque obedecimos y aceptamos a Cristo. Pero el que no ha obedecido al Señor está expuesto a ir al lago de fuego, porque es un castigo, porque desobedecimos o desobedecieron a Dios. Y para desobedecer a Dios, ¿usted no cree que van a recibir castigo? Claro que sí. Dios es poderoso y debemos responder realmente como Él es. Él es autoridad. Nunca obedecimos, seremos castigados. Pero el Señor mismo nos dice que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo principal. Envió a su Hijo para que todos nosotros fuésemos salvos al entregarnos a Él. Primo David Jaramillo Treviño, hermano, Dios te bendiga, hermano. Porque esto es lo que hicimos en la vida pasada. Estamos hablando ahora en el tiempo pasado, presente y futuro. Estoy hablando sobre la vida pasada, ahora. Y la Biblia dice que en el momento que una persona pone su confianza entera en Cristo, Dios Padre lo salva. En ese momento su salvación es librarlo del lago de fuego. La persona es salva por siempre, porque dice el profeta Isaías en el capítulo 51, versículo 6. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Hay una seguridad. Por eso estuvimos perdidos sin Dios, sin esperanza, y vimos cómo estaban afuera. Pero ahora el Señor nos está diciendo cómo es la vida al vivir en Él. Nuestro Señor declaró en San Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Claro, estamos hablando para que la gente vea que no estamos echando mentira. Está hablando lo que la Biblia nos enseña. Que vino de parte de Dios esa escritura para que creamos que Dios está interesado en ti y en mí. Porque Él nos creó. Y el alma que tenemos nosotros es de Dios. Sin el alma que tenemos no podemos vivir. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque Él nos muestra su amor. Y no nos han quitado el alma y el espíritu si no ya estuviéramos muertos. Pero nos da oportunidad a que reconozcamos. También el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos hizo aptos para participar, dice, en la herencia de los santos en luz, dándonos oportunidad de que cuando aceptamos a Cristo
tenemos bendición de parte de Dios. Entraremos al reino de Dios porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y es algo glorioso que nosotros veamos, dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Por Jesús de Nazaret. Y esto es lo que debemos de reconocer y hablarle a la gente, decirles que nosotros hemos sido salvos cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Porque Él es el único, es el medio único para entrar al cielo. No por obras que hagamos nosotros, sino vivir, servirle, aceptar a Cristo, recibirlo en nuestro corazón y hacer conforme Él nos dice. En la vida pasada no queríamos hacerlo. Por eso andábamos perdidos. Pero la Biblia nos está enseñando lo que Dios tenía para el pecador. Que somos participantes al aceptar a Cristo de la herencia de los santos en luz. Pero mientras la persona no quiere aceptar a Cristo, no puede tener estas bendiciones hasta que profese, confiese, acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Porque Dios tiene grandes bendiciones. Pero a veces la gente no cree en lo que nosotros estamos predicando. Y esto es que Él quiere decir que somos participantes de la herencia de los santos. Esto se refiere que cada promesa y provisión del Evangelio para todos los creyentes, que hemos sido librados del poder de Satanás y somos trasladados al reino de Dios. Por eso el versículo 14 lo dice. Esto es lo que nos libra de Satanás, del reino del pecado. Porque cuando estamos en el mundo, siempre estamos comprometidos en diferentes cosas y no nos sentimos bien. Y siempre hay dolor, enfermedades, preocupaciones, porque no tenemos la confianza en Dios. Siempre estamos viviendo fuera de Dios. Pero ahora que vivimos en Cristo, tenemos una aseguranza. Esto es lo que nos libra de Satanás, del reino del pecado. Enfermedades, depravación, han sido puestos bajo el gobierno del Hijo de Dios. Esto fue posible mediante la redención por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre nuestros pecados son borrados. Porque no hay otro líquido, otra oportunidad. ¿Cómo pueden ser borrados tus pecados? Muchos dicen, yo no tengo pecado. Todos hemos pecado. Porque el primer hombre pecó, que fue Adán. Y los pecados de Adán pasaron universalmente a todo el mundo. Y un punto muy principal. Cuando un incrédulo escucha el mensaje del Evangelio, reconoce que Jesucristo es verdaderamente el Salvador de la humanidad. Ha habido personas que al escuchar la palabra dicen, oh, es Jesucristo nuestro Salvador, y aceptan a Cristo. Inmediatamente su corazón siente que es verdaderamente
de parte de Dios. Y es cuando el hombre y la mujer se sienten más satisfechos. Dice, siento una paz en mí. Van a venir problemas siempre. Pero cuando estamos en problemas, no vamos con la vecina o con el curandero o con la bruja. Vamos con Cristo. Nos arrodillamos y esperamos en Él. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Él tiene que defendernos. Y la oración llega al cielo y Cristo está al lado derecho del Padre. Y Cristo dice, Padre, es mi sangre, contéstale. Esa es la oportunidad que cuando tenemos un abogado en el cielo, Él intercede por nosotros los pecadores. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, de hecho, no hay distinción. El mismo Señor dice, no hay diferencia, sean judíos, sean griegos, no hay esclavos, ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Él escucha la oración. Y para que podamos nosotros reconocer cómo estás viviendo ahorita, cómo te sientes, hay una manifestación de parte de Dios que cuando el hombre realmente desea tener un cambio en su vida, porque hay testimonios de personas cristianas que testifican y se ve que el cambio en sus vidas. Y cuando se testifica, el pecador ve y dice, ¿cómo fue cambiado esa persona? Si era malío o malía. Pero es que cuando entra el Señor a vivir en el cristiano o en la persona, hay un cambio completamente diferente. Todo se transforma. Si el cristiano quiere cambiar, dice, Señor, límpiame de todo. Y se ve la diferencia. Ahora hasta en el caminar, en el hablar, ya no usa las palabras que usaba antes. Este regalo de gracia y justicia perfecta de Dios, esto incluye, pero no está limitado a lo que sigue: el perdón de pecados. Como está lejos el oriente del occidente, dice el Señor, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, en el Salmo 103, versículo 12. Y en Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor, y no me acordaré, que dice, de tus pecados. Ahí se ve en el Salmo 103. Como está lejos el oriente del occidente, dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y Isaías lo comprueba. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ya no te debes de acordar el pecado pasado. Lo que pasó, pasó. Ahora estamos viviendo una vida nueva. Porque si estamos siempre removiendo las cosas que dejamos atrás, nunca vas a tener paz. Dice el segundo punto, justificación para el creyente, dice Romanos capítulo 5, versículo 1.
justificados. Es un tiempo perfecto. Justificados ahora por el resultado de ser justificados. ¿Por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber fe para poder recibir de parte de Dios las bendiciones. Porque si no hay fe, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que saber cuál es el punto principal para poder recibir de parte de Dios. Fe. Creer en el Señor. Si Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que donde estamos nosotros, ¿no tiene poder para darnos lo que necesitamos? Tenemos que tener fe. Si Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, ahí está la prueba de amor. Para que el hombre reconozca que Dios tiene grandes amor para nosotros los pecadores. Y ahí nos enseña el Señor que está cancelación de juicio futuro, dice el Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues que ninguna condenación hay para los que están ¿qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Hay grande diferencia. Hay perdón de pecados, hay justificación para el creyente y también cancelación de juicio futuro. En San Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Brother Corey Adams, God bless you, brother. How are you this morning? You doing all right? Thank you for being here. La hermana Alessandra Hernández de General Terán, Dios te bendiga, hermana. Gracias por acompañarme. Estamos hablando el tema es pasado, presente y futuro. ¿Cómo vivimos en el pasado? ¿Cómo vivimos en el presente? Estamos hablando que hay perdón para el pecador. Hay justificación para el creyente. Y también cancelación de juicio futuro. Porque nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No aparentando, no. En Cristo Jesús. Tenemos que estar presentes porque no podemos engañar al Señor. Nunca. Nunca. Sino que Él nos enseña que hay cancelación del juicio futuro, porque ya esto es justificado, porque hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, el Señor nos dice en San Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso el hermano Juan, en el capítulo 17, versículo 2. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste, dice el Señor hablando a nuestro Padre. Como les has dado potestad sobre toda carne
para que dé vida eterna a los que me has dado, me diste. Esto es de que nosotros debemos reconocer, los que predicamos la palabra del Señor, afirmarle a la gente que no estamos engañando a nadie, estamos hablando lo que es la realidad. Si el Creador envió a su Hijo unigénito para borrar nuestros pecados y no lo aceptamos, va a haber castigo. Pero el hombre pecador que acepta a Jesucristo e inmediatamente siente, dice, esto es palabra para mí. Porque si Cristo murió en la cruz del Calvario, quiere decir que Dios lo envió para perdonar mi pecado. Y cuando él acepta a Jesucristo, hay un cambio en su vida que se admira. Dice, yo me siento tranquilo, yo no sé por qué, pero me siento tranquilo. Porque la paz de Cristo viene a su corazón. Y es necesario. Hay una asignación de la vida propia de Dios. Dice, vida eterna. En San Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios que está sobre él. Si no cree, la ira de Dios vendrá sobre él. El creer es ser obediente, y no solo mentalmente, sino actuar, recibir, porque Dios lo muestra. Porque esto es lo que Dios permite que nosotros veamos cómo nos está bendiciendo. Estamos en la primera fase, en el tiempo pasado. Vamos a entrar a la fase presente. Dice seguridad eterna para el creyente. Y nos dice el capítulo 10, versículos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, dice Jesús, no me creéis. Versículo 38. Mas si lo hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso el hermano Pedro está hablando siempre en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5. La semana pasada estuve hablando sobre eso. Dice el hermano Pedro, que si sois guardados, fíjese la palabra, que si sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar ¿qué? La salvación. Por eso Pablo dice allá en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que dice, guardar nuestra salvación con temor y temblor. Y ahora el hermano Pedro está diciendo, dice, guardar por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dios nos promete salvación, pero no aquí en la tierra. Somos de Él, y esa promesa es salvarnos si continuamos la vida sirviéndole a Él. Por eso el hermano Pedro dice que si sois guardados, nos guardamos de pecar por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está ¿qué? Preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
¿Cuál será ese tiempo? Tenemos que saber la palabra que se expresa el hermano Pedro, que reconozcamos cómo Dios nos habla, que la salvación no está tan fácil. Tenemos que pasar por pruebas y luchas, pero tenemos que permanecer en la palabra. Y la palabra, la salvación es la vida eterna con Dios, con Cristo, con nuestro Padre Celestial. Cristo mismo lo dijo a Nicodemo: si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Así que todos debemos de saber que cómo estamos guardando nuestra salvación, la promesa de nuestra salvación. No solamente decir, ya soy salvo, ya, ¿para qué me preocupo? No. Con temor y temblor vivir una vida santa delante de Dios. Porque Él nos habló en 1 Corintios, dice, vosotros sois templo de Dios. Vuestro cuerpo no es vuestro, sino que es de Dios. Y hablamos o andamos como nosotros querramos, pero Dios está viendo nuestra actitud. Y tu salvación está entre medio. Y por eso Pedro dice, soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted a veces, por ejemplo aquí, le dice a su hijo, si me sacas buenas calificaciones, te voy a comprar esto. O una bicicleta, o un carro, o una televisión, o un teléfono. Y aquel hijo o hija dice, tengo que apurarme para que mi papá o mi mamá me den lo que me prometieron. Y cuando ya cumplieron, usted dice, con acción de gracia, mijo, mira, aquí está el regalo. El Señor nos está diciendo, nos prepara para que podamos recibir la vida eterna. Aquel hijo, aquella hija está siempre pendiente a terminar sus estudios porque quiere recibir el premio. Y Pablo también nos dice, no pretendo haber alcanzado ya todo, no. Prosigo al blanco de la soberana vocación. Quiere seguir adelante. Aunque él era un gran predicador, maestro, pero dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Y él mismo dice, los que corren en el estadio no reciben el premio hasta que salen afuera. ¿Y quién es el premiado? El que salió primero. El que continuó en la carrera. Nosotros estamos en esta carrera. Y yo me gozo cuando veo esta escritura que el hermano Pedro enseña claramente. Que si sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es mi escritura, no. En la Biblia lo dice, entonces hay que prepararnos. Voy a hablar sobre la fase, el presente. Hablamos del pasado, ahora el presente. Y luego vamos a hablar del futuro. ¿Dónde vamos a pasar el futuro? El presente, esto es la producción espiritual y la glorificación de Dios diariamente. ¿Cómo vivimos diariamente delante de Dios? ¿Cómo?
Así que hay que saber cómo estamos viviendo delante de Dios para poder alcanzar la vida eterna. No podemos dejar de servir a Dios y decimos ya tengo la salvación. No, hay que terminar la carrera. Amado, yo quisiera terminar este mensaje porque estamos hablando del pasado, ahora el presente, ahora el futuro que vendrá. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Apenas voy al segundo punto. En el presente. Dios nos ayude para poder seguir adelante. Yo siento esa presencia, esa responsabilidad. Porque muchas personas dicen, ya soy salvo. No, tenemos la promesa de la salvación, pero dice Pedro, en aquel tiempo se manifestará Jesucristo. Y lo vamos a ver en el tiempo presente, en el futuro. ¿Cuál es ese? Cuando venga el rapto de la iglesia, donde pasaremos la eternidad con el Señor, si somos fieles. Ahí estará la salvación para ti y para mí. Completa, porque ya Cristo se manifestará como Él es. Amados hermanos, sigamos orando al Señor. Para mí es una responsabilidad grande hablar de esta manera, porque esto de servir al Señor es grande. Ojalá que el próximo viernes me acompañen, porque esta predicación está larga. Estamos en la segunda fase, o sea, en el presente. Hablé del pasado, ahora estamos en el presente. Y luego vamos a hablar la fase del futuro. Siento la presencia de Dios. Hasta aquí voy a tomar solamente. Voy a orar por ustedes para que Dios nos siga bendiciendo. Esperamos que el próximo viernes me acompañen. Gracias, hermana Chosita Machado de El Salvador. Dios te bendiga, mi hermana. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia. Señor, tú siempre eres fiel a tu palabra. He hablado a mis hermanos, Señor, lo que es tu palabra santa. Y deseo, Dios, que tú les bendigas. Que puedan sentir, Señor, el poder de tu Santo Espíritu hablándonos. Que debemos de guardar nuestra salvación, que está prometida y será manifestada cuando Jesucristo sea manifestado en el cielo. Mi Señor, gracias, porque siento que realmente, oh Dios, debemos de seguir adelante, ayudándonos unos y otros, porque esto es lo principal, buscar tu santa presencia. Se llama Jair Bosalandi. Me cato lobo sayana. Mi Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Bendice cada uno de ellos, Señor. Bendícelos. Y aquellos que se conectarán más tarde, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Te amo y te ensalzo tu nombre por tu grande misericordia. Gracias, Señor. A tu nombre y gloria. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Tócalos desde su mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tu nombre y gloria. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Gracias y le esperamos el próximo viernes.